Comenzamos el tercer apartado con los criterios clásicos de valoración y selección de inversiones: payback descontado, BAN, TIR y TIR-M. Recordad que estamos con criterios dinámicos. ¿Cuál es la diferencia respecto al payback que hemos visto en el apartado anterior, que era un criterio estático? Ahora vamos a utilizar la técnica del descuento, la técnica de la actualización que tenéis. Recordad que lo podéis repasar en el tema anterior, en los vídeos y en los apuntes que os colgué. La técnica del descuento de la matemática financiera para poder homogeneizar cantidades de dinero percibidas en distintos momentos de tiempo. Ahora, si yo tengo dos flujos netos de tesorería en el año 1 y en el año 5, que son del mismo importe, 100 unidades monetarias, ahora 100 unidades monetarias dentro de un año no van a ser igual a dentro de 5 años. Explicábamos por qué en el apartado anterior también, porque una cantidad disponible de inmediato me va a permitir conseguir una rentabilidad. Por lo tanto, 100 euros dentro de 5 años invertidas desde dentro de un año me podrían dar una rentabilidad en 4 años, y además es una cantidad cierta dentro de un año, y sin embargo la del año 5 todavía tengo la incertidumbre o el riesgo de poder o no poder conseguirla. Vale, las hipótesis de partida para poder formular estos criterios que vamos a ver son las siguientes. Vamos a seguir, como os había dicho, son todos, tanto los criterios aproximados como los dinámicos o clásicos, eran criterios basados en información cierta. Por lo tanto, seguimos asumiendo certeza en la corriente de cobros y pagos que ha generado el proyecto de inversión o que va a generar el proyecto de inversión. Vamos a determinar o vamos a asumir que los mercados financieros son perfectos. Esto quiere decir, para nosotros lo que nos va a afectar es que el tipo de interés que rige el mercado financiero perfecto es único. Existe un único tipo de interés de prestar a pedir prestado, y además se puede pedir prestado de manera ilimitada. Vamos a suponer que los proyectos de inversión son totalmente indiferentes. La realización de uno en nada va a facilitar ni entorpecer la realización del otro. Por lo tanto, nos van a servir los criterios para valorar y seleccionar de manera individual cada proyecto de inversión. Solo vamos a considerar las oportunidades de inversión existentes en el momento presente. Hoy quiero llevar a cabo un proyecto de inversión, valoro los proyectos que tengo, pero no la posibilidad de poder llevar a cabo otros proyectos dentro de un año. Y por último, estamos ante una situación de estabilidad económica y por lo tanto no vamos a tener en cuenta el efecto de la inflación. Como os decía, el primer criterio que vamos a analizar es una mejora al que ya hemos visto dentro de lo que es los criterios estáticos o aproximados, que era el payback. Ahora el payback descontado, que ya va a ser un criterio dinámico porque va a tener en cuenta el valor del dinero en el tiempo, lo vamos a calcular igual que lo hacíamos en la etapa anterior, en el payback como criterio estático, pero teniendo en cuenta la actualización o la técnica del descuento en los flujos netos de tesorería. De tal manera que vamos a calcular el tiempo que se tarda en recuperar la inversión, en recuperar el desembolso, actualizando cada flujo al momento cero y sumando esos flujos actualizados hasta que recuperen la inversión. La condición de efectuabilidad siempre va a tener que ser menor a la duración de la dimensión financiera, menor a n, y además va a ser una condición subjetiva, ya que lo va a tener que marcar el director financiero. El payback máximo, imaginaos que quiere recuperar en un tiempo máximo la inversión en 2 años, va a ser algo que va a tener que determinar el propio director financiero. Por lo tanto, pasaremos por la etapa 3. Un proyecto será aceptable si el tiempo que tarda en recuperar la inversión, el payback descontado, es menor al payback máximo establecido por el director financiero. Y después, ante varios proyectos que hayan superado la etapa 3, es decir, que sean efectuables, realizaremos en primer lugar el que tenga el payback más corto, el que tarde menos tiempo en recuperar la inversión, de todos aquellos que asumen que cumplen la condición de efectuabilidad establecida por el director financiero, como puede ser, por ejemplo, 2 años. Vale, este criterio del payback descontado, que es el primer criterio que vemos clásico o dinámico, porque tiene en cuenta el valor del dinero en el tiempo, sigue teniendo, excepto el tema de tener en cuenta el valor del dinero en el tiempo, el resto de limitaciones que tenía el payback, porque también va a olvidar los flujos posteriores a la recuperación de la inversión, igual que veíamos en el apartado anterior.
También mide la liquidez, no mide la rentabilidad, y por lo tanto solamente será un criterio que se deberá utilizar aisladamente en casos muy concretos, como puede ser, por ejemplo, inestabilidad política o económica, como explicábamos en el caso anterior. Pero en el resto de casos debería ser siempre complementado con un criterio que mida la rentabilidad. Es decir, no nos podemos basar solamente en liquidez para llevar a cabo un proyecto de inversión, aunque sí que podría ser complementario a una medida de la rentabilidad. Es decir, si yo soy capaz de medir la rentabilidad de un proyecto de inversión y además a través del criterio del payback descontado soy capaz de determinar que el proyecto es líquido, pues mejor que mejor, pero no solo a través de la liquidez, excepto en los casos que os digo, inestabilidad económica o política, donde prime la liquidez frente a la rentabilidad. El segundo criterio que vamos a analizar es el criterio del valor capital o valor actualizado neto. Vale, se define como valor actualizado, es decir, vamos a ir actualizando los flujos netos de tesorería a ese coste del capital, que en este caso hemos asumido por hipótesis de partida que va a ser el tipo de interés que rige el mercado financiero perfecto, el tipo único de interés, que de momento en este tema 4 va a ser un dato del ejercicio, un dato del supuesto. ¿Y qué vamos a hacer? Actualizar todos los flujos, veis Q1 entre 1 más K, Q1 entre 1 más K elevado a la N, y después compararlo con el desembolso. Y así vamos a calcular el valor actualizado neto. ¿Qué mide el BAN? Pues el BAN va a medir una medida de la rentabilidad. Nos va a medir la rentabilidad, pero en términos absolutos. ¿Por qué? Porque el resultado del BAN es unidades monetarias. Es decir, yo lo único que hago es actualizar los flujos 1 y N hasta el momento inicial y restarle en desembolso para ver si el valor actualizado de los flujos es superior al desembolso, en cuyo caso el resultado viene dado en euros, en dólares, en definitiva, en unidades monetarias. ¿Cuál va a ser la condición de efectuabilidad? ¿Cuándo voy a llevar a cabo un proyecto de inversión? Digo que es efectuable. Pues cuando el BAN es mayor que 0, porque eso quiere decir que el valor actualizado a día de hoy, en el momento 0, de todos los flujos que va a generar el proyecto de inversión es superior a la inversión realizada, al desembolso. De tal manera que si el BAN es mayor que 0, es un proyecto aceptable porque aumenta el valor de la empresa. El valor actualizado de los flujos que genera dicho proyecto es mayor a la inversión realizada. Si es menor que 0, será un proyecto rechazable porque disminuye el valor de la empresa. Y cuando el BAN es igual a 0 es indiferente porque el proyecto me genera exactamente igual a la inversión realizada. Por lo tanto, es un criterio que me sirve para pasar por la etapa 3 del proceso de inversión. Aceptaré aquellos proyectos de inversión cuyo BAN es mayor que 0. Pero también este criterio me sirve para pasar a la etapa 4, jerarquización. En caso en que yo tenga varios proyectos de inversión y no tenga recursos financieros rentables que han pasado por la etapa 3 y no tenga recursos financieros suficientes, ¿qué haré? Pues jerarquizar estos proyectos de acuerdo con el BAN. Llevaré a cabo en primer lugar los que tengan el mayor BAN y así sucesivamente. O también me servirá en el caso de que tenga proyectos mutuamente excluyentes. De 3 proyectos que son mutuamente excluyentes me quedaré con el que tenga el mayor BAN. Por lo tanto, este criterio del valor actualizado neto o valor capital me sirve tanto para valorar etapa 3 como seleccionar etapa 4 dentro del proceso de decisión de inversión en la empresa. Vamos a ver qué supone o cuál es la interpretación financiera de llevar a cabo proyectos cuyo BAN es mayor que 0. Fijaros, daros cuenta que yo he asumido desde el principio que los mercados financieros son perfectos. Eso supone que yo me puedo endeudar todo lo que quiera. Eso supone que la única inversión alternativa a mi inversión a mi inversión productiva es invertir el mismo dinero en el mercado financiero. Como veis aquí, yo tengo un proyecto de inversión que he invertido, imaginaros, en una maquinaria para cambiar las maquinarias del gimnasio de mi hotel, y que he estimado la dimensión financiera y que me va a generar 65 y 50 en el próximo año y en los próximos el segundo año, y cuyo coste del capital, tipo de interés que rige el mercado financiero perfecto, es el 10%. Vale, si yo calculo el valor actualizado neto de esa cantidad, ahora lo voy a hacer a mano, luego os lo voy a enseñar a hacer en la hoja de cálculo. Fijaros, 65 lo actualizo entre 1,1 más 50 entre 1,1 elevado al cuadrado y resto la inversión realizada, me da 25,41 euros.
Con lo cual, según nuestra transparencia anterior, la condición de efectuabilidad es que el BAN fuese mayor que 0. Por tanto, como da 25 euros, es un proyecto efectuable. Vale, entonces ahora lo comparo con la inversión financiera. Si yo invierto esos mismos 75 euros en el mercado de capitales, recordad que el tipo de interés que rige el mercado financiero perfecto es un 10%. Por tanto, dentro de un año, si yo invierto esa misma cantidad en el mercado financiero, me darían el 10%. Y en el segundo año me volverían a dar ese 10% y me devolverían el principal. ¿De acuerdo? Eso es una inversión financiera. Lo vuelvo a actualizar y me da 0. Esa es la condición de efectuabilidad, porque estoy ante mercados financieros perfectos. ¿Cómo puedo interpretar estos resultados de la condición de efectuabilidad de un proyecto de inversión de acuerdo con el valor actualizado neto? Fijaros, pues es comparar siempre la inversión productiva, en nuestro caso la maquinaria en lo que es el gimnasio del hotel, frente a la inversión financiera. Fijaros, en ambos casos, ¿cuánto invierto? 75. ¿De acuerdo? En ambos casos invierto 75, aquí y aquí en el mercado financiero y en mis máquinas del gimnasio del hotel. Y sin embargo, ¿qué obtengo? Pues fijaros, si lo hago en las máquinas del hotel, obtengo un valor adicional de 25. ¿Veis? Llego hasta 100, obtengo un valor adicional. Mientras que esa misma inversión la hago en el mercado de capitales, obtengo de nuevo 75. Actualizad estos flujos netos de tesorería. Por lo tanto, ¿veis? Cuando el BAN es mayor que 0, es un proyecto efectuable porque obtengo un valor adicional. De 75 obtengo 100. Pero también se podría ver como ahorro, es decir, ¿cuánto tengo que invertir en las máquinas de mi gimnasio del hotel para obtener 100? Yo tengo que invertir 75, mientras que si en el mercado financiero quiero obtener lo mismo que con el gimnasio del hotel, para obtener 100, ¿cuánto tengo que invertir? 100. Por lo tanto, la inversión es rentable de acuerdo con el valor actualizado neto, porque me ahorro una inversión de 75. Es decir, lo que quiero que veáis aquí es la condición de efectuabilidad del valor actualizado neto, tanto en el sentido de que incrementa el valor, como también se puede interpretar como un ahorro. Vamos a ver de manera más efectiva cómo se puede hacer el cálculo del BAN mediante la hoja Excel, para que no lo hagáis a mano, como aparece en la transparencia anterior. Mirad, los pasos que tenéis que seguir son insertar función financiera, valor neto actualizado, incluir la tasa de descuento, el tipo de interés que rige el mercado financiero perfecto, que en nuestro caso anterior, o en estos casos que os he puesto aquí para que hagáis, son el 10%, y luego los valores de los flujos netos de tesorería. Lo único que tenéis que tener en cuenta es que la fórmula del valor neto actualizado, que es la que vais a utilizar en la hoja de cálculo, no calcula el BAN, sino solamente la actualización de los flujos. No debéis incorporar el desembolso inicial. ¿Por qué? Porque la fórmula que se utiliza en la hoja Excel empieza a actualizar desde el primer valor que habéis incorporado. Es decir, si vosotros incorporáis insertar función financiera, valor neto actualizado, e incluís en la tasa 10%, valor del flujo 1 2.500, valor del flujo 2 500. ¿Qué va a suceder? Que el primer flujo os le va a actualizar automáticamente un periodo, por lo tanto ya lo está calculando en el momento del desembolso, y del flujo 2, 2 periodos al momento del desembolso. Si vosotros incluyeseis en esa fórmula el desembolso, el primer valor que incluís, que es el desembolso, os lo llevaría al año -1, por lo tanto estaría mal calculado. Por tanto, por favor, tenéis que calcular primero, a través de esta fórmula, el valor actualizado solo de los flujos. ¿Qué tenéis que hacer luego? Si habéis puesto el desembolso en negativo, sumar el desembolso para calcular el criterio del BAN. O si lo habéis puesto en positivo, restarlo. Es decir, después, de manera manual, haciendo esa fórmula, tenéis que restar o sumar, depende cómo lo hayáis puesto aquí, el desembolso, y así calcular ya el valor actualizado neto del proyecto de inversión, que será un proyecto efectuable si el BAN es mayor que 0. En este caso veis que el primer proyecto es efectuable, el segundo también, y el tercero es indiferente, porque justamente nos da 0. Por favor, intentad hacer este ejemplo en la hoja de cálculo para ver si os sale, y a partir de ahí poder hacer los ejercicios. Si tenéis alguna duda, por favor preguntad.
Ese es el criterio que mide la rentabilidad, el BAN, de manera en términos absolutos. Vamos a tener otro criterio, la tasa interna de retorno, que nos va a medir también la rentabilidad, pero en términos relativos. ¿Qué va a ser? Es un tipo de interés, es este R que aparece en esta fórmula, es un tipo de interés, tasa de actualización o descuento, que nos hace nulo el valor actualizado neto. Nos va a medir la rentabilidad del proyecto en términos relativos. Fijaros, hasta este momento, utilizando esta fórmula, no necesitamos información adicional, porque solamente incluimos la información, ¿veis?, de la dimensión financiera que habíamos estimado en la segunda etapa. Y nos lo va a medir en términos relativos, en tanto por ciento o en tanto por uno. Es una medida de la rentabilidad bruta. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque no hemos tenido en cuenta cuánto nos cuestan los recursos financieros. Recordad que así lo veíamos en el caso de la dimensión financiera. Nunca debíamos tener en cuenta el coste de los recursos financieros, porque lo vamos a tener en cuenta ahora. ¿De acuerdo? Es decir, entonces, ¿cuál va a ser la condición de efectuabilidad? Yo calculo R de acuerdo con la fórmula que aparece en la diapositiva anterior, pero es una medida de la rentabilidad en términos absolutos. El proyecto será rentable si supera el coste de los recursos financieros necesarios para llevarle a cabo. Ese K, que de momento hemos dicho que es el tipo de interés que rige un mercado financiero perfecto y que va a ser un dato del ejercicio. Entonces, nos sirve este criterio, al igual que el BAN, nos va a servir también para pasar por la etapa 3, condición de efectuabilidad, que R sea mayor que K, pero también para la jerarquización, etapa 4. ¿Por qué? Porque si yo tengo varios proyectos que han superado la etapa 3, es decir, que son rentables porque R es mayor que K, llevaré a cabo en primer lugar el que sea más rentable. Me permitirá jerarquizar todos los proyectos de inversión de acuerdo con su R. Por lo tanto, solamente serán llevados a cabo aquellos proyectos cuya rentabilidad, esa R, sea superior al coste de los recursos financieros. ¿Por qué? Porque son las que van a incrementar el valor de la empresa en el mercado. Fijaros que ya tengo dos criterios BAN y TIR que me miden la rentabilidad. Ahora ya no me miden la liquidez como en el caso del payback o payback descontado. De nuevo, os enseño cómo calcularlo en la hoja de cálculo. ¿Por qué? Pues porque a mano este ejemplo, este criterio de la tasa interna de retorno es muy difícil. Podríais hacerlo solamente si el proyecto de inversión tuviese dos periodos, calcular una ecuación de segundo grado, pero no tiene importancia porque lo podemos hacer sencillamente a través de la hoja de cálculo. Tenéis que entrar en la hoja de cálculo y lo mismo que hacéis para el VAR, insertar función financiera y en este caso utilizar la función financiera TIR, en cuyo caso os pedirá los valores que tenéis que incorporar, en este caso todos, desde el desembolso hasta el último flujo, porque en este caso sí que tiene en cuenta que el primer valor introducido no hay que descontarlo porque es el desembolso inicial. Una vez hecho esto, ¿de acuerdo? ¿Qué va a hacer la hoja de cálculo? Pues va a hacer una iteración. Va a empezar a hacer iteraciones, empieza por el 10% e intenta buscar a partir del 10% cuál es ese tipo de interés que hace cero el valor actualizado neto. Y realiza 20 iteraciones. ¿Qué puede suceder? Pues que el propio criterio de la hoja Excel no sea capaz de llegar al resultado a partir del 10%. Si veis que os sale error, lo único que tenéis que hacer es, en ese valor que aparece por defecto, incluir un tipo de interés que sea distinto al 10%, por ejemplo el 15%, para ayudarle a que llegue al resultado en menos de 20 iteraciones. Normalmente sale, o sea que no hay ningún problema. Podéis hacer estos casos para ver que sabéis utilizarlo. Introducid en la hoja de cálculo los datos de estos tres proyectos de inversión, incluido el desembolso. Y después calculáis directamente, esto es lo que habéis calculado con el BAN, pues ahora calculáis la tasa interna de retorno, a ver si os sale. ¿De acuerdo? Si tenéis alguna duda en cómo calcularlo, por favor, pues de nuevo lo preguntáis bien por el foro o bien en el correo electrónico. Por último, existe otro criterio que nos sirve para valorar la rentabilidad de un proyecto de inversión y es la tasa interna de retorno modificada. ¿Qué va a hacer la tasa interna de retorno modificada? Bueno, simplemente es la tasa interna que hemos visto anteriormente, pero modificada en el sentido de que ahora los flujos netos de tesorería se van a reinvertir o financiar al coste del capital, es decir, a ese tipo de interés que rige el mercado financiero perfecto, y después lo vamos a actualizar a ese tipo de interés RM.
¿Por qué? Pues porque se considera que es una hipótesis mucho más cercana a la realidad asumir que se reinvierten los flujos al coste del capital, al tipo de interés del mercado financiero perfecto y no al rendimiento de la propia inversión. Por tanto, la condición de efectuabilidad va a ser igual que en el caso anterior. La condición de efectuabilidad es que la rentabilidad obtenida de esta manera, modificada, la RM, sea mayor al coste de los recursos financieros necesarios para llevar a cabo este proyecto de inversión, o en el caso que hemos visto en este ejercicio, el tipo de interés que rige el mercado financiero perfecto. En cuanto a la condición de jerarquización, es decir, también nos permite pasar por la etapa 4. ¿Por qué? Porque me va a permitir jerarquizar de acuerdo con esa RM los proyectos más rentables. Si yo tengo dos proyectos de inversión, llevaré a rentables, cuya RM es mayor a K, llevaré a cabo en primer lugar aquella que tiene mayor RM. Por tanto, solamente contribuye a crear valor en la empresa, aumentar el valor de la empresa en el mercado, aquellos proyectos cuya RM es mayor a K. De nuevo, podéis hacerlo también en la hoja de cálculo, insertar función financiera y ahora utilizar la TIRM. Tenéis que meter todos los valores, incluido el desembolso, igual que hacíamos en la TIRM, pero ahora os va a exigir que en la tasa de financiamiento y tasa de reinversión de los flujos tengáis que poner un valor. Simplemente tenéis que poner ese K que os ha dado el enunciado, el tipo de interés que rige el mercado financiero perfecto, y que veremos en el siguiente capítulo cómo se puede calcular. Y ya tenéis ahí la TIRM de los tres ejemplos. Yo os aconsejo que antes de introduciros en la realización de las prácticas que hay que realizar en este capítulo, por favor hagáis estos ejercicios de calcular en la hoja de cálculo lo que es el payback descontado, VAN, TIR y TIRM, para ver si realmente os sale, antes de poneros a hacer las prácticas, la utilización de estos criterios en la hoja de cálculo.